Bien, señoras y señores, estamos de regreso aquí en Matinal. Damos la bienvenida a Idekel Morrison, ingeniero, experto en informática, con quien vamos a tratar sobre diversos temas, pero primero queremos compartir con él un cafecito Santo Domingo. Sí, mucho gusto, como un recurso tecnológico. Sí, que cada mañana compartiendo lo nuestro. nos trae Marisol Méndez. Gracias, Marisol. Gracias, Marisol. Gracias, Marisol. Muchas gracias. Marisol, gracias. Marisol, muchas gracias y gracias por este cafecito. Salud y salud para toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno. Adelante. La tecnología se mueve. Sí. Así, a pasos agigantados, porque uno como que se va quedando atrás, ingeniero. De forma acelerada. Si no se monta en el carrito de la tecnología, se va quedando Así atrás, mismo, desfasado. así ¿Cuál es la propuesta que La propuesta es que el país no se quede rezagado en materia de tecnología. Nosotros hemos entendido que con tecnología se pueden lograr los cambios que la sociedad dominicana demanda, y nuestra propuesta como candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional se basa en poder brindarle precisamente al país todas las leyes que se necesitan en una época como esta y las modificaciones de ley, así como proyectos pilotos de suma importancia para la ciudad de Santo Domingo y para el país. Una de las leyes que tenemos ya lista, porque lo bueno de esta propuesta legislativa que hemos construido es que no es un mito, no es una idea, no es un anhelo, es una realidad. Nosotros tenemos un proyecto de ley de cyberbullying o ciberacoso. ¿Qué es el bullying? Es la burla a través de medios electrónicos y el acoso a través de medios electrónicos. Y un concepto que se llama grooming, donde un adulto se hace pasar por un niño y por un periodo de tiempo muy largo seduce, malinfluencia y puede incluso llegar a violar a ese niño o niña. Entonces, inducirlo al suicidio. Inducirlo a suicidio. Y se necesita un marco jurídico pero que permita... Con el ciberbullying. Exactamente. De hecho, fuera de cámara estábamos compartiendo Respecto a muchas películas que se han estructurado precisamente sobre ese fenómeno, y decía que aunque lo veíamos a través de películas Hollywood, realmente no está tan distanciado de nuestra realidad dentro de la sociedad, y son muchos los adolescentes víctimas aquí en República Dominicana del cyberbullying. Y déjame decirte, ¿Tienen casos registrados? ¿Ustedes tienen alguna estadística acá en el país sobre este fenómeno? Y lo más peligroso es que las estadísticas son silenciosas, silentes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos mucho a los colegios a dar charlas, y cada vez que estamos con un grupo de padres de la escuela o tutores, nos hablan del tema, de la burla, del acoso, del sexting, cuando el adolescente se toma una foto en ropas privadas y la difunde en la red, pero no hacen la denuncia ante la autoridad, porque usualmente eso entraña exponer a su adolescente, a su hijo, a su hija. Pero es impresionante, estamos hablando que no hay un colegio o una escuela, pero principalmente los colegios privados en la ciudad de Santo Domingo, que no tenga 4 y 5 casos como estos, que lo hayan tenido que debatir con las orientadoras o orientadores al respecto. Entonces, es una problemática que requiere un marco jurídico. ¿Por qué? Porque ya en varios países latinoamericanos y en estados de Estados Unidos hay condenas de hasta 4 años, penas de 4 años de prisión, solo por acosar a un niño o niña, porque no hay que esperar que lo viole. Es un tema preventivo y disuasivo para que todos esos pervertidos entiendan que hay una ley firme, además mecanismo de identificar la IP y cómo hacen este tipo de prácticas. Exacto. Por eso, hay, aparte de estas leyes específicas, para cuestiones específicas como esta de protección a los niños, hay un primer tema que es el de la accesibilidad. Es decir, cómo hacer posible y viable el acceso generalizado de la Internet. Por supuesto. Para la sociedad dominicana, es decir, para el país como tal, ya como política pública. Y pienso que es una cosa que debe estar unida a todo este ambiente tecnológico. Claro. Porque el mundo va a ese ritmo. Y lógicamente para nosotros no quedarnos rezagados, como iniciabas tú al principio, pues obviamente tenemos que resolver ese tema. Claro. En tu doble condición, en tu condición de experto en la tecnología, pero además en tus aspiraciones políticas, ¿cómo plantearnos ese tema? Es interesantísimo entender que eso que es la brecha digital
esa separación entre unos pocos que tienen acceso a las tecnologías de información y comunicación, donde está el internet, la computadora, los smartphones y demás, y muchísima gente que no tiene acceso, que en el caso dominicano se podría decir que es casi un abismo, que podemos estimarlo en próximo a un 70% de la gente a nivel nacional que de manera frecuente no tiene acceso a la tecnología. Y como bien usted plantea, don Percio, esto no es un lujo, es una herramienta para el desarrollo. Lo ha dicho ya hace muchos años la UNESCO, el que no sabe utilizar el computador como un lápiz es considerado analfabeto funcional. Entonces, ¿cómo resolver esto? Con iniciativas, primero, de reforma de la ley de telecomunicaciones, que necesita modificación, está obsoleta, para seguir fortaleciendo el marco jurídico de que sector privado, nacional e internacional, realice inversiones y la competencia abarate los costos. Viene el tema de la televisión digital, que estamos rezagados, pero tampoco todavía se ha orientado adecuadamente a la sociedad y adecuadamente a los canales de televisión para que den el paso. Entonces, ese paso de la televisión digital lo menciono y lo vinculo al tema, porque eso va a liberar rangos de frecuencia que van a permitir que nuevas empresas incursionen al mercado y puedan ofrecer nuevos servicios, sobre todo a través de la tecnología inalámbrica. Entonces, ese es un primer gran elemento. Luego, el Estado debe de propiciar una diversidad de acciones de políticas públicas, y para eso en el país hay un Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, se llama FDT. En cada una de las facturas telefónicas nuestras, nosotros pagamos un 2% de esa factura del servicio de telecomunicaciones para ese fondo. Eso hace más de 1.500 millones de pesos. En una modificación... ¿Al año? Sí. Sí. En ¿Y una cuánto está ese fondo? Ahora mismo está en Acumulado. 750. No hay acumulado porque se redujo de un 2 a un 1, que es una modificación contraria a la ley de telecomunicaciones. Sí. Se está recibiendo 750 millones de pesos y eso lo está utilizando el Indotel. La última reforma fiscal. Sí, en la última Exacto. reforma fiscal. Y el 90% de esos 750 millones se van en gastos administrativos y nómina, no en el desarrollo de las telecomunicaciones. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, y por eso queremos ir al Congreso Nacional, una modificación de ley para que la ley de telecomunicaciones recupere su 2%, utilizar el 50% de estos 750 para hacer un proyecto iniciando en la ciudad de Santo Domingo y luego en todas las ciudades importantes, Santiago, de la República Dominicana, de internet Wi-Fi gratuito. Cuando hablamos de facturación, cuando hablamos de porcentajes y demás, el porcentaje del fondo me parece pertinente. Sin embargo, en otros países que han tenido también esa experiencia del mayor desarrollo en cuanto sobre todo al acceso de toda la población al servicio de Internet, se ha manejado mucho en términos de políticas fiscales, de incentivo al Internet, y muchas veces inclusive se habla del fenómeno de tasa cero. Exactamente. Sin embargo, aquí parece que estamos divorciados del discurso y de la práctica. ¿Qué propones en cuanto al tema de impuestos con la grabación de los servicios de Internet? Precisamente tenemos una ley que se llama Internet libre de impuestos y consciente, y va en esa dirección del concepto de tasa cero, consciente de que no puede ser desde un primer momento que el Estado, que necesita recaudar, y nosotros en esto hemos querido ser cuidadosos porque nuestras propuestas no son demagógicas, no son frase cohete, no son inalcanzables, están debidamente ponderadas. Para este proyecto de ley que tenemos de Internet libre de impuestos, de que no se le facture impuesto al Internet porque no es un lujo y tiene un 30% de carga impositiva, hemos pensado en que tenga varias etapas, que primero sea los estudiantes. Todo el que sea estudiante, que demuestre que esté estudiando, no importa que sea liceo, escuela, universidad, el nivel educativo o en el renglón en el que se encuentre, esté exento de pago de impuestos en su factura de Internet, porque la Internet es la plataforma, es el nuevo libro con lo que estos estudiantes se capacitan. Ya las enciclopedias no son físicas, son virtuales, y entonces ellos necesitan ese acceso a Internet y es un componente de su proceso de formación educativa. Pero ¿no sería entonces muy complejo poder otorgar adecuadamente las exenciones o al contrario, poder fiscalizar entonces que no se produzca cierto tipo de evasión de parte de las telefónicas por esa vía? La era digital permite superar esto con una buena base de datos, con una comunicación entre las instituciones, que las instituciones que tengan estudiantes sean que suministren sus números de cédula.
y eso se maneja en una base de datos y se contrasta respecto a esa base de datos y se le otorga su acceso. Ahí no habría mayor complicación. Lo que hay que definir, y es muy buena tu inquietud, un protocolo, un procedimiento para esto. Pero esa iniciativa de usar bien el fondo, nosotros tenemos concebido que la ciudad de Santo Domingo sea la primera con internet Wi-Fi gratis, y eso es viable y es posible. Utilizar esos 750 millones de pesos para implementar las primeras antenas hotspot, y hemos pensado que se inicie en la zona colonial. La zona colonial, ¿por qué? Porque es un valor agregado a un componente fundamental de nuestra economía, que es el turismo. Entonces, hacemos que la zona colonial sea la primera de la ciudad con Wi-Fi gratuito, luego esto lo vamos a ir expandiendo a las antenas que estén próximas a colegios, a escuelas, a parques, y vamos incluso a incorporar el tema de la publicidad. Entonces, ¿qué significa el tema de la publicidad? Que cuando lleguen los turistas, para ellos poder utilizar ese Wi-Fi, tienen que colocar su email y tienen que colocar su nombre, pero ahí le va a salir la publicidad de las instituciones, los comercios, los restaurantes que estén en la zona. Entonces, esas instituciones estarán dispuestas a pagar y eso hace más sostenible el proyecto, autosostenible. Y además vamos recibiendo los emails de esos turistas para hacer publicidad de nuestro país, para garantizar que ese turista vuelva al país. Tenemos que en República Dominicana comenzar a pensar diferente y en las políticas públicas y los políticos hacer propuestas a tono con esta época, y por eso es que yo he decidido presentarme como candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Usted primero, dele. Primero lo da. No por cuestión. Ay, no se peleen, que yo hago la pregunta, tengo una. Si van a pelear, Adelante. Yo tengo dos, pero aguanto. Una inquietud con tu empeño de proponer este asunto, y es si tu propuesta es una iniciativa individual o si los partidos están discutiendo estos temas para que no sean iniciativas individuales de quienes puedan ser regidores o senadores o alcaldes, sino que sean parte de las estrategias de desarrollo que están planteando esas organizaciones políticas al país. Y no lo refiero solo al Partido Revolucionario, sino a los partidos en sentido general. Estamos discutiendo estos temas que son fundamentales para el desarrollo del país. Don Percio, la buena noticia es que tenemos más de un año discutiendo estos proyectos con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que está entusiasmado y decidido a impulsar este tipo de proyectos. Y es parte incluso de su propuesta como candidato a la presidencia de la República. Lo ha acogido para él y nos ha permitido que por mucho tiempo podamos explicarle con lujo de detalles cómo esto se puede implementar. Y es incluso iniciativa del someterlo. Lo quiero ir más lejos. No es solo entre el presidente del partido. Claro. Una propuesta partido. No, lo que estoy diciendo es con otros se partidos. Están discutiendo con el partido, los organismos del partido están discutiendo este tipo de cuestiones para hacerlo parte de su política, para hacerlo parte de sus ideas que promueven. Claro, nosotros estamos en ese proceso porque actualmente yo soy secretario nacional de Innovación y Tecnología del PRD. El procedimiento institucional, ustedes saben que el partido ha ido pasando por diversas etapas, tenemos nuevos estatutos. Es primero, formalmente como secretario nacional, someterlo a la presidencia del partido, y la presidencia lo va a presentar a nuestras próximas reuniones de organismos institucionales como el Comité Ejecutivo Nacional, y ya eso será, como bien usted plantea, no un tema entre candidato presidencial o presidente y otros candidatos a diputados, sino parte de la agenda de un partido en donde el tema de la democratización del Internet tiene hasta un trasfondo ideológico. Eso conecta con la socialdemocracia. El PRD, que es un partido que se fundamenta en la socialdemocracia, debe de propiciar que en esta era digital la Internet sea ese gran elemento igualador de la diferencia de clase social. Entonces, en los próximos días nosotros vamos a someter este tema a los organismos internos del partido a través de la presidencia del partido, el presidente que lo ha acogido para él, para poder hacer de esto ya una política partidaria. Ingeniero, el Ministerio de la Juventud tenía un proyecto de Wi-Fi gratis. ¿En qué ha quedado eso? ¿Y por qué no aprovechar quizás esa experiencia y entonces democratizarla, ampliarla hacia otros sectores? Porque creo que tengo entendido que ellos era básicamente en la zona donde estaba el ministerio que sí, fue un proyecto, la idea fue buena, pero la concepción e implementación fue mala.
fue un proyecto natimuerto y la razón y lo que lo explica es que ya ni existe, no está funcionando, no tuvo sostenibilidad económica, no identificó adecuadamente los puntos del mapa donde se iban a colocar las antenas, no definió un protocolo adecuado de router, de repetición y de registro, no definió un protocolo de registro. En este caso vamos a definir un protocolo de registro, es gratis pero usted tiene que registrarse. Además es bueno que se sepa que este tipo de iniciativa de internet gratis no atenta contra el sector privado, porque lo primero es que un ancho de banda limitado, no es que usted va a tener 10 megas gratis y va a poder ver televisión HD a través de ese internet gratuito, no. Usted va a tener un buen ancho de banda para poder leer, navegar en internet, ver un video en buena calidad, poder utilizar su WhatsApp. Una limitación parecida a la que hace la Pucamaima, que ya le da una clave a los estudiantes y tienen una limitación. Y tienen una limitación. Son intranet. Claro, entonces, y además unas áreas de cobertura muy vinculadas al tema educativo. La otra inquietud, ¿hay algún país que tenga esa experiencia, la experiencia de Wi-Fi gratis? Por ejemplo, yo recientemente, hace unas 2 semanas, estuve en Mónaco, que es un principado, es el segundo estado más pequeño del mundo después del Estado Vaticano, y aunque no es de la región latinoamericana, es europeo y forma parte de los intereses de Francia. Mónaco tiene Wi-Fi gratis. Como estoy en este tema, me entusiasmé y estuve averiguando y viendo incluso las marcas de las antenas o hotspot y empapándome un poco del aspecto técnico. En varios países del mundo hay ya ciudades que son Wi-Fi. En el caso de Latinoamérica hay iniciativas en algunos países latinoamericanos, Chile, Costa Rica, no todavía de la Colombia, no de la ciudad completa, pero hay algunos cascos que ya tienen zonas de cobertura totalmente gratuito, partiendo de este concepto, y por eso es lo que queremos, que la ciudad primada de América no se haya quedado solo en esa gran égida de la historia, sino que marque un nuevo hito en esta época y sea la primera con internet Wi-Fi de Latinoamérica. ¿Y por qué esperar? Discúlpeme, la última. Eran dos y ahora pedí una ñapa para una. Okay. ¿Por qué por la importancia que tiene este proyecto y las aspiraciones que usted acaba de lanzar, habría que esperar hasta el 2016 para ejecutarlo, para ponerlo en ejecución? ¿Por qué no planteárselo a la agenda de los partidos políticos, como lo decía don Percio, y que esto pueda ser una realidad antes de usted concretizar sus aspiraciones? Totalmente de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, incluso en nuestro ejercicio profesional nos hemos caracterizado por eso, que los proyectos hemos ido tratando de implementarlos. Por eso, hace unos meses nosotros aportamos al Procurador General de la República el primer sistema de bloqueo de señal celular en cárceles dominicanas que se inauguró en el 15 de Asua. Y nosotros participamos en eso sin ningún tipo de beneficio económico, como un aporte al país. Yo estoy de acuerdo con usted, yo tengo el proyecto listo y quisiera encontrar instituciones que se empoderen de ese proyecto, pero yo estoy consciente... Pero el PRD tiene un bloque y estamos preparando para presentarlo, pero no queremos que sea un proyecto natimuerto, que por no contar con el dinamismo interno, ni tampoco con el debido manejo en las mayorías congresuales, pueda presentarse y después engavetarse y vivir el sueño eterno en el Congreso. Por eso, yo dentro del Congreso Nacional seré ese catalizador que voy a hablar con cada uno de mis compañeros legisladores para que ese proyecto se apruebe. Además, que voy a estar en los medios para que la sociedad dominicana lo acoja y le pida a sus legisladores que hagan su función, que eso es fundamental en el tema legislativo. Marjorie, tengo otra pregunta, pero para no monopolizar, te voy a dar la oportunidad. Gracias, usted es muy amable y considerado sobre todo. Vamos a aprovechar los amplios conocimientos de IDECEL y sobre todo quería hacerte la pregunta a propósito de que en el día de ayer el Indotel lanzó un inicio de un proceso de consulta que tiene que ver con un tema que realmente nosotros aquí, haciendo una lluvia de ideas un día, todos hemos sido víctimas, y es con relación a la activación y facturación de todo, vamos a decir, de varios servicios de data de itinerancia que conocido como el roaming. Entonces, para iniciar todo un proceso de regulación en ese sentido, yo me imagino que como experto conocerás el contenido de esa propuesta y quisiera saber qué te parece y si sería tal vez una propuesta natimuerta o viniendo del Indotel podría tener éxitos. No, una gran iniciativa del amigo Gedeón Santos, invitar a una consulta pública para que todo el país pueda emitir sus opiniones y recomendaciones para lograr regular el roaming. El roaming es este servicio que se activa cuando un ciudadano dominicano sale del territorio nacional, entonces continúa teniendo comunicación de voz y de datos y esto se factura a tarifas que usualmente el cliente desconoce. ¿Qué está planteando el Indotel? Que a partir de la aprobación de esta resolución que se va a trabajar,
toda empresa telefónica que aplique cargos sin una autorización expresa y contractual y escrita, y por eso es contractual, el ciudadano, el cliente, no tendrá la obligación de pagarlo. Todos nosotros hemos pagado de 10, 15, 20, hasta 100 mil pesos en facturación de roaming porque se activa la itinerancia de datos de manera automática. Esto ya no va a ser posible y es una excelente iniciativa, además de que van a imponer que las telefónicas tengan que explicar el tarifario y se le va a poner tope. Por ejemplo, usted dice, ok, yo acepto el servicio de roaming, pero nada más hasta 10 mil pesos, el equivalente en euros o en dólares. Y entonces usted tiene la tranquilidad de que no tendrá sorpresas. Y también se presentó en esta consulta pública regular los servicios de SMS Premium, que es que cuando a usted le llegan, no sé si han vivido la experiencia, horóscopo o estado del tiempo, pero eso tiene un cargo mensual. Y usted nunca se suscribió a ese servicio. Entonces pasa muchísimo trabajo para poder darse el alta. Además de establecer el tope, que vendría siendo como un prepago ahora para la que está ese monopolizando tipo de eres tú viste. No, pero está bien. Por la importancia del tema vale la pena. Exacto, porque yo sé que muchos amigos televidentes estarán muy prestos a saber qué más acontece con relación a esta resolución que está pendiente de consulta en estos días y que de hecho podrían también estar aportando a través de la página web que ha sido indicada para los fines. Pero lo que me pareció también muy pertinente en cuanto a la operatividad ya de la norma es que también inmediatamente pisas otro suelo, territorio extranjero, recibirías una notificación con relación a la tarifa de ese lugar, porque todas las tarifas de roaming no son idénticas y por ende mi presupuesto variaría también. Y otra de las puntualizaciones es que además de tener mi tope, también en el momento, por cada 5 mil pesos que haya consumido, pues te lo estaría advirtiendo, porque entonces si la estadía todavía dura más, pues ya yo sé que tendría que retenerme en el consumo. Así mismo, y eso es muy importante y ojalá que ya en las próximas semanas tengamos aprobada esta resolución y qué bueno que en un espacio como este de tanta influencia a nivel nacional se haya abordado el tema para que el país se edifique respecto a este tipo de facturación de servicios de telecomunicación. Mi última pregunta, no sé si don Percio tiene alguna. No, yo no tengo ninguna. Lo que quiero aprovechar, incluso con Morrison aquí, para que comentemos brevemente. Pues déjeme hacerle la última pregunta. Tengo entendido que tus aspiraciones a diputado son por la circunscripción número 1. Así es. Que siempre he escuchado que es una de las más difíciles porque hay allí unos caciques, unas personas difíciles de vencer. ¿Cuáles son tus Lo que pasa es que es difícil. Primero, ¿cuál es la número 1? La número 1 es la circunscripción desde la John F. Kennedy hasta el Malecón, bordeando la Luperón. De río a río. De río a río y bordeando la zona colonial. Ahí está Minú. Ahí está Minú, Pelegrín, que ahora está Vinicito, está Alberto Atala, está David Collado, está Miriam Cabral. Y está Wellington Arnold. Víctor. No, Wellington Arnold. Víctor está en la 2, la circunscripción 2. Pero ¿qué resulta? Que todo lo contrario, nosotros nos sentimos ya ganadores en esa circunscripción y nos sentimos el candidato a vencer porque actualmente esa demarcación, usted le pregunta a los que viven en esta circunscripción 1 quién es su diputado y no lo saben. Ninguno de ellos tiene una oficina abierta en la circunscripción 1, algo que yo voy a hacer en los primeros 60 días después de juramentarme como diputado. Y además vamos a preguntarle a los demás que aspiran cuáles son sus propuestas. Nuestra propuesta es tan clara y nuestra decisión es firme para ser no solo el diputado, sino el más votado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, con la ayuda de Dios y el favor del pueblo dominicano. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Se puede quedar ahí para compartir un minutito final con don Percio. No, lo que quería que mencionáramos brevemente, porque uno piensa que estas son cosas que pueden tener repercusiones, tiene que ver con la política también, es lo que está pasando en Venezuela. Ayer fue apresado el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que es un opositor al gobierno, sobre el cargo de conspiración, de que estaría propiciando un golpe de Estado. La verdad es que Venezuela tiene suficientes dificultades económicas y sociales como para agregar un nuevo elemento perturbador. E incluso tengo entendido que a López lo sacaron también de la cárcel, lo llevaron a otro sitio. Y esto puede, la verdad, tensar la situación política más de lo que está en El Salvador. En Venezuela. Bueno. Caracas. Y el otro elemento político, que lo hemos mencionado muchas veces aquí, fue aquella famosa denuncia de
Adriano Gómez contra el doctor Balaguer. Que le ¿Ustedes se acuerdan? en esta semana nos hemos referido en 2 ocasiones. Nos hemos referido. Pues aquí hay una notita interesante, que es una carta que él le manda a la periodista Evelyn Irizarry del Caribe, a propósito de un artículo que ella escribe, donde él admite que el extinto presidente lo utilizó para denunciar al doctor Balaguer con una cuenta que tenía en Gran Caimán y él dice que el propósito era que Salvador se quería reelegir en el 86. De calificar al doctor Joaquín Balaguer para él de manera utilizarlo que en su plan. A veces el cuco sale. Sí, y mira cuántos años después. Y a él le salió el cuco. No, a Salvador le salió el cuco. Sí, porque después. Parecería que el doctor Balaguer sabía quién había mandado a hacer la denuncia. Así es. Y a algunos el cuco le sale varias veces. Señores, gracias por la sintonía, gracias al ingeniero Idekel Morrison por haber estado acá con nosotros. Nos vamos a una breve pausa porque en breve estarán Inmaculada Cruz y Andrés Chalas, que van a estar comentándonos lo que hay para el fin de semana en materia de espectáculos, pero más reciente, lo que hubo anoche en los premios Lo Nuestro. Así que no se muevan, en breve regresamos.